Regresamos entonces a la segunda parte de esta segunda clase. Entonces estábamos viendo que tenemos una cosmogonía, monomito, telos y escatón, ¿sí? Que es básicamente la estructura del mito. Ahora sobre esto, ahora sí vamos a nuestro tema, que es a nuestra tipología del rito, ¿sí? Vamos a ver que los rituales también, o nosotros los vamos a dividir en 4 niveles distintos. Vamos a ver que en la cosmogonía vamos a tener a los ritos de nacimiento. Nacimiento. Recuerden que esto, el mito siempre nos va a hablar de lo cósmico, ¿no? Lo grande, lo macro. Y el rito nos va a llevar a las acciones de nuestra existencia. Por lo tanto, el rito es lo micro, ¿sí? Mientras se crea el mundo y se destruye, para la vida del hombre es el nacimiento y la muerte. Y la creencia de un retorno en otra vida. ¿Se entiende? Y los monomitos terminan siendo cambios o crisis en la vida de la persona. Entonces es llevar la mitología a una existencia concreta. Es aquí cuando el mito tiene un valor para nosotros. Porque si no termina siendo una curiosidad o algo que no nos interesa. Pero si entendemos que los mitos tienen una relación con nuestra propia vida, nuestra propia existencia, ahí le encontramos un sentido espiritual. Esa sería la consigna. Entonces, los rituales de nacimiento corresponden a la cosmogonía. ¿Cuáles son los ritos de nacimiento? Bueno, por ejemplo, el signo astrológico, ¿no? Todos dicen un signo astrológico. ¿Por qué? Bueno, porque hemos nacido en determinado mes y determinado día, y por lo tanto ese signo astrológico marca nuestra conducta, bueno, nuestra forma de ser. Los que creen en astrología creen en esto, ¿sí? Hay culturas que, por ejemplo, la India le da mucha importancia cuando una mujer se embaraza. Durante el embarazo se le van haciendo una serie de obsequios y regalos y cuidados especiales. Hay rituales especiales cuando nace un niño, llaman a un sacerdote, se hace todo un ritual en el nacimiento. Así que hay culturas que tienen los ritos de nacimiento muy, muy marcados. De hecho, nuestros cumpleaños, ¿no? Cuando uno celebra el cumpleaños, se está haciendo un rito de nacimiento. Tiene ese sentido, ¿no? Quiere empezar una nueva vida y todo eso. Bueno, los monomitos tienen que ver con ritos de pasaje. Ritos de pasaje. ¿Qué son los ritos de pasaje? Bueno, son ritos de iniciación. Quizás los conozcan mejor en la cultura cristiana con los 7 sacramentos, ¿no? La persona a lo largo de su vida va pasando por determinados rituales hasta que se muere. Y esto también es muy común en otras culturas, como en el Islam o también en la India, de pasar por diferentes ritos de pasaje. Entre los ritos de pasaje hay unos rituales muy particulares que no podemos pasarlos por alto, que son los sacrificios. Todas las religiones tienen sacrificios. Y quiero hacer un paréntesis y hablarles un poquito de estos ritos de pasaje. ¿Qué es un sacrificio? Bueno, la palabra sacrificio viene del latín sacrum facere, o hacer sagrado algo. Por lo general, el sacrificio, si bien son los rituales más vistos, más conocidos, seguramente son los peores interpretados. Porque uno cree que siempre un sacrificio implica la muerte de alguien, un sacrificio cruento, y no necesariamente implica la muerte de un animal o una persona, aunque puede incluirlo. El sacrificio es hacer sagrado algo. ¿Qué? Con hacer sagrado una ofrenda para dársela a los dioses. Es un regalo a los dioses. ¿Sí? Por lo tanto, el sacrificio, para creer en el sacrificio, debe haber 2 niveles de existencia. El sagrado y el profano. Esto ya lo vimos la clase pasada. Es decir, yo, el sujeto que hace el sacrificio, el oferente, está en lo profano. ¿Y qué tiene o qué tengo yo en lo profano? Bueno, tengo un regalo para dárselo a los dioses. Es decir, una ofrenda. Ofrenda.
Quiero aclarar que puedo ser yo, el sujeto que hace la ofrenda, puede ser un sacerdote, un rabino o algo así, que es el intermediario, pero siempre hay un sujeto, en lo profano, que tiene un objeto o una ofrenda que tiene que transustanciar para pasarla al ámbito de lo sagrado. ¿Y quién está en lo sagrado? Dios, o los dioses. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar la ofrenda desde lo profano a lo sagrado? Bueno, en primer lugar, esa ofrenda es una ofrenda física, que puede ser un alimento, puede ser una vela, puede ser una flor, puede ser incienso, pero también puede ser un animal, ¿no? O puede ser también un humano, depende del sacrificio que sea, y la cultura que sea, y la época que sea. La ofrenda es profana, y yo tengo que cargar la ofrenda, la tengo que cambiar de constitución psicológica, la tengo que saturar de ser para convertirla en un objeto aceptable por lo sagrado. Y una vez que se le hace el rito de cargar o de cambiar la constitución psicológica al objeto, el objeto debe ser destruido para que muera en lo físico y renazca en el espíritu. Esa es la idea. Por eso siempre a veces hay una muerte, ¿sí? En algunas culturas la sangre física termina siendo un vehículo apropiado para los dioses, porque la sangre simboliza la vida, y no hay nada más valioso que uno pueda darle a un dios que la propia vida, ¿sí? Pero claro, no siempre uno quiere dar la vida de uno o suicidarse para Dios, sino que lo que hace es transferirlo simbólicamente a la sangre animal o a un objeto. Depende del grado de simbolización de cada cultura, ¿sí? Entonces ese objeto sacrificial, que también puede ser, como decía, una flor, una vela o un dibujo en la pared, como tienen los egipcios, por ejemplo, termina siendo una ofrenda apropiada para el dios. Pero recuerden, siempre tiene que haber un cambio de constitución del objeto, ¿sí? Una destrucción del objeto, para que pase desde la parte física a la parte metafísica. Y a cambio, espera el oferente que Dios le devuelva un equivalente del valor que dio. ¿Sí? Esto sería la idea del sacrificio. Y la ofrenda termina siendo un héroe del monomito, donde hace un viaje al inframundo y luego resucita con ese valor. Todo sacrificio tiene que ver con la transformación, la transmutación del héroe. Entonces, bueno, la alquimia tiene esta idea también de transmutar la materia a través del fuego, a través de la muerte, a través de la destrucción o la purificación. ¿Sí? Recuerden, toda destrucción termina siendo una santificación, termina siendo una purificación del objeto. Bueno, esto está claro, esto es el sacrificio en sí. Entonces, los ritos, los ritemas que aparecen en los monomitos o en los ritos de pasaje, tienen que ver generalmente con los sacrificios o con una acción donde la persona cambia de constitución o de estatus y pasa a otro estatus, ¿no? Por ejemplo, del niño a adolescente, de soltero a casado, de adulto a viejo, a anciano, ¿no? O también de vivo a muerto, ¿no? Es otra de los cambios de pasaje que se daría aquí. Serían ahora los ritos funerarios. Acá tenemos ritos funerarios. Ritos funerarios, ¿sí? Bueno, sigamos un poquito más con los sacrificios. Hay muchos tipos de sacrificios, nosotros vamos a ver solamente 3, que son los más conocidos. En primer lugar, vamos a conocer los ritos de oblación. Anotamos, ritos de oblación. Después vamos a tener ritos de comunión. Comunión. Y finalmente ritos de expiación o redención. Son los 3 rituales más comunes, más conocidos. ¿Qué llamamos un rito de oblación? Bueno, oblatio viene de la palabra ofrenda, ¿no? Es dar una ofrenda, es dar una oblación. Es dar una ofrenda para Dios, o es comer con Dios. Vieron que en algunas religiones es una oración antes de comer, bueno, eso es una oblación, es comer con Dios.
Cuando Noé sale del arca, después del diluvio, sacrifica un animal y dice que el olor le llega a Dios y Dios se siente tranquilo, ¿no? Porque Dios estaba comiendo, en ese caso, con Noé. Es una oblación. Pero en algunas culturas no solamente se come con Dios, sino que muchas veces se come a Dios. Dios no viene a comer con nosotros, sino que Dios es la comida. Cuando Dios es la comida, es el sacrificio de comunión. Es un sacrificio de canibalismo espiritual. ¿Sí? Es lo que se conoce como acto de teofagia. Me como al Dios. ¿Cómo me voy a comer al Dios? Bueno, esto en algunas culturas es muy común. La primera referencia antigua que tenemos de comerse a los dioses aparece en los textos de las pirámides de Unas, de la cuarta dinastía en Egipto, donde aparece un famoso himno llamado himno caníbal, donde los dioses son devorados por los hombres. Bueno, los mayas también tenían el rito de armar un muñeco de mazapán, que simbolizaba al dios de la muerte, y por lo tanto después lo partían en muchos pedazos y lo comían como comunión entre todos. Algo parecido pasa en la misa cristiana, ¿no? Donde la sangre de Cristo o el vino y la carne de Cristo o el pan, a través de un acto mágico, se transustancian y el devoto se los come. Yo me como a Cristo o a Dios y por lo tanto al comerlo soy uno con Dios. Hay una unión mística. Por lo tanto yo me santifico de alguna manera y le paso mi pecado a Dios y Dios me perdona. Una idea, algo así. Entonces, acá tenemos estos dos rituales, oblación y comunión. Y el último, que es un ritual bastante conocido, es el rito de la expiación. ¿Qué es expiar? Bueno, expiar es perdonar, expiar es pagar un precio por una falta. En el antiguo Israel era muy común eso, es decir, como yo he pecado y por lo tanto Dios requiere mi propia sangre, mi propia vida por mi pecado, entonces ¿qué hago? Bueno, para no dar mi vida, la transfiero a la vida de un animal, de un otro. Entonces el otro me expía, el otro me salva. ¿Sí? Al salvarme el otro, Dios me perdona. El caso teológico más conocido es el sacrificio de Cristo, ¿no? La crucifixión. ¿Por qué? Bueno, porque en la crucifixión muere un otro por mí. Es un sacrificio de expiación. Cristo me expía en el mito, ¿sí? Y en el rito será en la misa, ¿no? Entonces Cristo me expía y yo de esa manera soy perdonado. Bueno, esa es un poco la idea de los ritos de pasaje. Obviamente yo voy muy rápido, si ustedes quieren, luego les voy a dar alguna bibliografía para que puedan leer, ¿sí? O darles algunas referencias de autores donde van tratado a profundidad esto. Bueno, los ritos de pasaje corresponden al monomito, ritos de nacimiento a la cosmogonía, y ahora los ritos funerarios corresponden al telos. Los rituales funerarios, por lo general en nuestra cultura, son muy pobres. Nosotros no tenemos una relación resuelta con la muerte, especialmente el hombre contemporáneo no acepta la muerte, nunca quiere envejecer, nunca quiere morir, de eso no se habla, eso a mí no me va a pasar, pero hay culturas que han sido muy conscientes de la muerte, de su propia muerte, como por ejemplo la cultura egipcia, donde los rituales mortuorios duraban entre 70 y 40 días, entre que la persona moría, se le embalsamaba, se hacían rituales sobre el cadáver y luego también se hacía una especie de funeral donde se llevaba al ataúd a una casa, que era la casa del doble o la casa del Ka, donde iba a vivir para siempre la momia, ¿sí? Y por lo tanto también eso aseguraba la existencia post-mortem en la escatología. Digo los egipcios porque son muy conocidos, los tibetanos también tienen rituales funerarios muy vistosos, como por ejemplo cuando muere una persona durante 3 días se le lee el libro tibetano de los muertos al cadáver, luego ese cadáver se lo lleva a un lugar llano donde se lo comen las aves y se lo reemplaza por una foto o un muñeco del muerto donde se le sigue leyendo durante el resto de los días, 49 en total, el libro tibetano de los muertos. Bueno, hay muchos rituales funerarios, ¿no? Bien,
Y después los rituales escatológicos, bueno, estos tienen que ver justamente con a veces misas que se le hacen al alma del difunto para que pueda salir del purgatorio, ¿sí? Entonces, este tipo de rituales de oraciones post-mortem también tienen que ver con rituales escatológicos. En las tumbas egipcias había las mastabas, había lugares donde el familiar, el deudor, podía entrar, llevarle comida al espíritu del difunto, y de esa manera lo mantenía con vida al cabo, al deudor. Así que bueno, acá tenemos también hay mucha bibliografía donde podemos ver en detalle los mitos escatológicos. Nosotros estamos dando una idea bastante por encima, ¿no? Bueno, esto queda claro. Entonces tenemos ritos de nacimiento, ritos de pasaje donde incluimos el sacrificio, ritos funerarios y ritos escatológicos para la salvación del alma. ¿Mm? Bueno, vamos a borrar esto, así pasamos a un tema que tiene que ver. Vamos a entrar ahora a un tema que no es muy fácil, pero que es igual de fascinante, que tiene que ver con el tiempo y el espacio en el ritual. Esto es muy importante. El símbolo no tiene tiempo y no tiene espacio. Es un símbolo. El mito, al ser literatura, tampoco. Es una recitación, ¿no? En cambio, el rito necesita tiempo y espacio para realizarse, porque es un acto con el cuerpo. Es decir, un rito no puede hacerse en cualquier lugar ni en cualquier horario. Tiene que hacerse en un lugar apropiado y en un espacio apropiado. ¿Sí? Por lo tanto, para que exista un rito operativo, tienen que darse una serie de condiciones. Como por ejemplo, tiene que haber una persona santa, ¿no? Una persona consagrada, un actor, ¿no? Que puede ser el sacerdote, el chamán, el rabino, el imán, el pastor, el pai, lo que fuera, ¿sí? Tiene que haber un mobiliario, utensilios, copas, espadas, no sé, mantos, ropa, lo que fuera, lo que se necesite para el ritual. Y sobre todo tiene que haber una dinámica. Esa dinámica es que el rito se hace en el espacio y en el tiempo específico. Y ese espacio tiene que ser un lugar consagrado, hecho sagrado, un lugar sagrado, no cualquier lugar. ¿Sí? Puede ser un claro del bosque, la cima de una montaña. Cuando es natural, o es un espacio natural, se llama geografía sagrada. Ese lugar fue fundado por una hierofanía, por el rumor de una hierofanía. ¿Sí? Hay lugares sagrados, como el monte Sinaí, donde se le apareció Dios, la cueva de Hira en Arabia, donde se apareció el ángel a Mahoma, el Gólgota, donde murió Cristo, por ejemplo, son lugares sagrados. Jerusalén, la Meca, Lourdes, qué sé yo, hay muchos lugares sagrados, son espacios sagrados. ¿Sí? Entonces, cuando el lugar es natural, se llama geografía sagrada. Pero muchas veces hay lugares específicamente preparados para el ritual, es decir, construcciones humanas, templos, iglesias, ¿sí? Cuando hablamos de templos, estamos hablando de arquitectura sagrada. Una cosa es lo natural, lo geográfico, y otra cosa es la arquitectura sagrada. Bueno, los templos tienen arquitectura sagrada y los rituales se realizan en ese espacio. Y ese espacio, por lo general, es simbólico y tiene que haber una coincidencia con los ciclos biocósmicos, con la Ritá. ¿Se acuerdan de la Ritá, el ciclo biocósmico? Esa coincidencia se da con una serie de posiciones celestes que van a dar cierto horario. Por eso los ritos no pueden hacerse en cualquier hora ni en cualquier día. Tienen que ser específicamente preparados para ello. Por lo tanto, tiempo y espacio entran en juego en el ritual. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es tiempo y espacio.
El tiempo, obviamente no podemos explicar lo que es el tiempo, pero nadie puede explicar lo que es el tiempo, pero podemos medir su aparente velocidad. Los relojes son máquinas que intentan medir la aparente velocidad del tiempo. Para el hombre occidental, el tiempo es unidireccional, es decir, va en una sola dirección. El tiempo siempre viene del pasado y va hacia el futuro. No podemos detenerlo. No se puede recuperar. La idea de tiempo unidireccional aparece claramente a partir del Renacimiento y la modernidad, donde se inventan los relojes, las máquinas, para contar el tiempo, ¿sí? Y de esa manera aparece también el tiempo como capital, ¿no? Sintieron hablar de la frase el tiempo es valor. Bueno, el tiempo vale. ¿Por qué el tiempo vale? Bueno, pues estamos en una sociedad capitalista donde el tiempo es irrecuperable, ¿sí? Entonces, el tiempo unidireccional tiene que ver con esto. Tenemos un pasado, lo que pasó, pasó, está perdido, un presente, el ahora, presente, y un futuro que viaja hacia nosotros, que cuando llega es presente, así que el futuro nunca viene. Entonces el futuro siempre viaja hacia nosotros. Por lo tanto, la línea podemos hacerla también al revés. No tiene mucho sentido. Simplemente para el hombre occidental, secular, profano, el tiempo es irrecuperable. Ahora, para el hombre arcaico, que tenía otra relación con la naturaleza, no era así la cosa. Para el hombre arcaico, el tiempo podía recuperarse, porque el tiempo no era en una dirección, sino que era cíclico, circular. El tiempo podía regresar y podía volver a empezarse otra vez. Esta idea del regreso, del retorno, aparece mucho en las horas del reloj, donde siempre la aguja vuelve a las 12, o en los meses, donde siempre el año comienza en enero, ¿sí? O el día vuelve a comenzar a las 0 horas. Se vuelve a repetir como en un círculo mágico, un círculo místico. ¿Y qué es lo que reactualiza el tiempo para el hombre religioso? El rito. Porque en el rito, si se vive operativamente, si se vive como que algo mágico ocurre ahora, estoy trayendo el tiempo pasado al presente. Por ejemplo, si yo voy a misa y me como el cuerpo de Cristo y me bebo la sangre de Cristo, no lo estoy haciendo hoy, sino que hoy estoy practicando lo que Cristo hizo en la última cena. Estoy trayendo el sacrificio de Cristo hace 2000 años y lo estoy practicando ahora. Estoy reactualizando el tiempo. De tal manera que lo que se vive en el arquetipo no es el arquetipo de Jung, sino lo que dice la palabra. Arque es antiguo, principio, tipo o topos es modelo. Modelo del principio. ¿Sí? El modelo del principio está en el mito, ¿no? ¿Y ahora qué vivo yo en el rito? Cuando vuelvo a revivir el mito. Bueno, vivo el tipo, el modelo presente. El tipo es rito, ¿verdad? ¿Y yo qué espero que ocurra en el rito? Una transformación. Espero yo morir a mi modo de ser anterior y renacer en una santidad nueva. Es decir, quiero traer el futuro también al presente. Y esto es el antitipo. Y esto es un mito. La salvación futura es mito. Entonces el mito viaja al rito, el mito futuro, y el mito pasado también. De tal manera que aquí ocurre una ruptura de nivel ontológico. Esto es lo que decía Mircea Eliade. En el ritual, todos los tiempos se encuentran y ocurre esta ruptura de nivel. ¿Se entiende? Entonces yo al repetir el mito, traigo el pasado al presente y al sentir que me salvo, de alguna manera estoy viviendo el futuro hoy. Y anulo el tiempo.
Al anular el tiempo, lo que hago es entrar en un espacio mágico, eterno, donde tengo un encuentro místico con Dios. Eso es lo que pretende el hombre religioso, aunque no se le cumpla. Pero no solamente hay una unión de todos los tiempos en el yo, en mí, que lo tengo que trascender a favor de Dios, sino que también hay una unión de todos los espacios. A ver, el espacio sagrado está dividido en 3 niveles: cielo, tierra e inframundo. El cielo se conoce como anatipo. Ana es lo que está arriba, el modelo de arriba. Y lo que está abajo en el infierno, el escatón, es el catatipo, el inframundo. Si ustedes se acuerdan del cuadro anterior, cosmogonía, monomito, teleología y escatología. Es decir, yo, al unir todos los tiempos y todos los espacios, muero en mi propio viaje del héroe, voy al escatón y vuelvo a subir. Bueno, vamos a dejar aquí y la clase que viene seguimos explicando estos misterios. Gracias por estar.